El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de todos los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Prevangelica dicta deleantur nostra vita. Tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, hoy, en este sexto domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra viene a transmitirnos una idea muy concreta. Para mí se resume en una actitud. Hay que poner nuestra confianza en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que poner la confianza en Dios? Porque desde que fuimos creados y atendiendo especialmente, ¿no?, a la obra de la redención, se ha manifestado cuánto amor tiene Dios por cada uno de nosotros, y creo que se lo ha currado para que nosotros tengamos confianza en Él, para que seamos conscientes que Dios quiere de nosotros algo que anhela nuestro corazón y que hoy se expresa con una palabra: la bienaventuranza. La bienaventuranza tiene que ver con la dicha, y no cualquier dicha, con la dicha, con la felicidad plena. ¿Alguien aquí anhela en el desarrollo de su vida encontrarse con la felicidad? Padre, más si la humildad es corta. Seríamos muy felices. Y yo pienso por dentro: dichosos los que lloráis. Con la humildad larga. No, en serio. Todos aquí buscamos la felicidad. Todos queremos alcanzar la plenitud. No conozco ninguna persona que en sano juicio, que esté bien, sana, digamos, espiritualmente hablando, psicológicamente hablando. Yo considero que todos buscamos la felicidad. Alguien que se levantara por la mañana: qué buen día para vivir amargado. Qué raro, esa persona está enferma. Yo creo que de alguna manera nosotros creo que nos levantamos todos los días pensando que ese día podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos encontremos con esa experiencia, llamémosla beatitud, que sería la palabra clave aquí, o bienaventuranza. Algunos textos de la palabra en el día de hoy dice beatos, o bienaventurados, o dichosos, ¿de acuerdo? Aludiendo al texto de Lucas de las bienaventuranzas que hemos escuchado en este día, ¿de acuerdo? Pues muy bien, la dicha, la felicidad, es lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Desde que fuimos creados, y a pesar del pecado, a pesar de la debilidad, es lo que Él procura
para cada uno de nosotros, ofreciéndonos su amor incondicional, porque Dios quiere establecer una relación de amor con nosotros para que alcancemos esa dicha plena, esa felicidad a la que anhela y aspira el corazón. Hasta aquí todo maravilloso. Yo veo la cara de ilusión. Qué maravilla que de algún modo seamos conscientes de lo que anhela realmente nuestra alma. ¿De acuerdo? La dicha y la felicidad. ¿Vale? Muy bien. Pero, efectivamente, Dios no nos ha creado para que esa búsqueda sea una búsqueda instintiva, ¿no? Como muy animal, ¿no? Muy basada fundamentalmente solo en un lineamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como muy instintivo, ¿me entendéis? No, sino que Dios ha querido crearnos con libertad. La libertad. Qué concepto tan importante. Qué concepto tan importante, la libertad. Sin libertad no puede haber una relación de amor, no puede haber una relación interpersonal como la que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. ¿La libertad es algo bueno? Claro que sí. Libertad. Claro. ¿La libertad es algo bueno? Sí, yo quiero ser libre. Sí, la libertad es algo bueno, pero la libertad plantea en cada uno de nosotros un ejercicio responsable, porque la libertad nos lleva, ¿no?, a considerar que debemos elegir siempre aquello que contribuye al desarrollo de nuestra condición personal, porque eso es lo que nos hace auténticamente libres, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, quiere decir que no es una libertad absoluta, ¿no?, solo considerada como la capacidad de elegir. A eso lo llamamos más bien el libre albedrío. Yo puedo escoger el camino que yo quiera. Eso es libre albedrío, ¿de acuerdo? El tomar una decisión, el decir, pues quiero este camino o este otro. Pero no tiene que ver con el concepto de libertad del que estamos hablando en el día de hoy. La verdadera libertad está condicionada, curiosamente, ¿de acuerdo? No todo lo que hacemos, no todo lo que decidimos contribuye al desarrollo de esa libertad plena. Hay muchas cosas que decidimos o hacemos que nos hacen curiosamente esclavos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos confiere libertad? Aquello que de algún modo nos permite, repito, el desarrollo de nuestra condición humana hasta alcanzar una felicidad plena. Todo eso es lo que nos hace auténticamente libres. ¿De acuerdo? Entonces Dios, que es muy majo, al crearnos libres para establecer con nosotros una relación de amor, siempre, de algún modo, presenta delante de nuestros ojos lo que la espiritualidad cristiana, recogiendo los textos que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios, denomina la espiritualidad de los dos caminos. La espiritualidad de los dos caminos. Frente a ti se hacen presente en el ejercicio de esa libertad dos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Hay un momento que dice la palabra de Dios, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la plenitud, de la dicha y el camino de la oscuridad, de la tiniebla, de la desdicha. Pues yo escogería, dicho así, cualquiera de nosotros, ¿no?, que en algún momento se le presenta esa situación, diría, pues yo escojo el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Ese camino de la vida es el que nos hace a nosotros dependientes, ojo, dependientes de la realización de los planes de Dios en nosotros. O sea, que implica para nosotros una libertad, repito, condicionada. Una libertad condicionada. Mientras que de algún modo el otro camino consiste fundamentalmente en atender a la autodeterminación, o sea, no depender de nada y de alguna manera asumir tú mismo, ¿no?, por tus propios medios, por tu propia cuenta, apoyado en tus fuerzas, el desarrollo de tu vida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí ya empezamos a tener problemas.
¿Por qué empezamos a tener problemas? Porque nosotros, entender esto que acabo de decir y reconocer la necesidad de que nuestra libertad sea una libertad en dependencia, ¿de acuerdo? Era algo que en la creación y antes del pecado era entendible y asumible. Pero como consecuencia del pecado se introduce en nosotros una tendencia que hace parte de nuestra concupiscencia, que hace que tengamos una fuerte atracción o una fuerte adhesión a la autosuficiencia. Nos gusta no depender de nadie. Nos atrae mucho. ¿Me explico? Yo le puedo preguntar a un joven, ¿no? A un chico joven, ¿qué te gusta más? ¿Depender de tus padres o tomar tus propias decisiones? Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y se le va iluminando la cara. ¡Qué maravilla! Que nadie me tuviera que decir nada, que yo hiciera lo que me... Porque evidentemente tenemos la sensación de que si en algún momento nuestra libertad está condicionada, estoy perdiendo libertad. ¿No? No, normalmente diríamos, no me agobies. No me agobies. No me agobies. Deja que yo haga lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Tenemos esa dificultad. Ahora, esto que lo podemos entender perfectamente dentro de lo que es el desarrollo de la libertad de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que evidentemente tienen un gran refuerzo dentro de esa dimensión de autosuficiencia, eso nos pasa a todos aquí. Todos de alguna manera tenemos miedo a que en algún momento generara una dependencia, ¿no? Lacere o condicione mi propia libertad personal. ¿Por qué Dios tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Bueno, en realidad, ¿por qué la Iglesia tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Estas curas ahí que nos lavan la cabeza y condicionan el cómo yo debo desarrollar mi vida. Anda ya. Yo soy libre. Yo soy libre de determinar mi propio destino y de construir el propio desarrollo de mi vida. ¿A que suena atractivo? ¿A que suena atractivo? Fijaos que el Señor nos dice a nosotros, yo soy el pastor, vosotros las ovejas. Las ovejas normalmente, ¿no? Pues tienden a escuchar la voz del pastor y van donde el pastor las conduce. Se alimentan de lo que el pastor quiere y el pastor se encarga que a las ovejas no le falte nada y las cuida y las protege. ¿Y las ovejas? Tan contentas, tan contentas. Pero claro, nosotros esa realidad, de algún modo, pues parece que no nos identifica claramente en nuestra experiencia. Nosotros somos como cabras, que queremos ir por ahí, donde queramos ir, ¿me explico? A explorar, voy a explorar. ¿Se va a explorar? A ver hasta dónde llegas, ¿no? Y a qué peligros te expones. Así es la relación con Dios. Y yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? O sea, yo entiendo perfectamente esa resistencia, más allá de que yo la viva, ¿no? Evidentemente, porque soy como cualquier persona humana que experimenta esas resistencias en su corazón y que a veces, ¿no? Nos entra el gusanito ¿no? de la autosuficiencia y la autarquía. Me explico, entiendo perfectamente que nuestra condición humana, y mucho más, auspiciada por la forma de entender la realidad hoy en día, ¿de acuerdo? Porque el concepto de libertad ya de algún modo está determinado en gran medida por el libre albedrío. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo pueda hacer lo que yo quiera. Que los límites de mi libertad sean siempre los de la libertad del otro. ¿Me explico? Pero no es el concepto que hoy la palabra de Dios nos presenta. ¿De acuerdo? Es mucho más profundo, mucho más trascendente y por eso muchas veces, en lugar de construir una libertad sana y responsable, nos vamos haciendo cada vez más esclavos. ¿Y esclavos de qué? Pues esclavos de nuestro orgullo, de nuestros vicios, de nuestra insensatez. ¿De acuerdo? Por eso Dios te dice hoy, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Yo diría, ¿no?, que la palabra de Dios sería, fíate de tu Dios. Si Él te señala un camino, que es un camino que Él garantiza
que es un camino que te va a desarrollar plenamente como persona. ¿Me explico? Yo sé que hay personas que te dicen, mira, yo prefiero descubrirlo yo. Mucha gente. Sí. Bueno, os ha pasado a muchos, ¿eh? Hombre, es que debería ser... No. Yo quiero vivir la vida y si descubro que eso es así, pues ya voy a condescender a lo que Dios quiera. Pues te vas a estrellar con la vida, ¿eh? Te vas a estrellar. Es más, ¿no? En algún momento lo podemos apreciar muchas veces también en esa analogía que estoy colocando con el desarrollo de la vida de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, ¿no? Hay un padre que me dice que experimente y que él mismo se dé cuenta y que él mismo se estrelle. Hombre, yo preferiría que escuchara. Pero si tiene que estrellarse, pues se estrellará, pero llegará al mismo punto. ¿Acaso de algún modo no deberíamos plantearnos, ¿no? Más allá de ese planteamiento pedagógico de que de alguna manera asumiéramos la misma responsabilidad que asume Dios con nosotros, de decirnos, escucha, hay un camino que puedes recorrer y en el que puedes garantizar plenamente el desarrollo de tu vida. No tienes que estrellarte para descubrirlo. Eso es un error, y un error que basamos fundamentalmente en el concepto de autarquía y autosuficiencia. Pero creedme y de corazón, y nosotros lo sabemos, que cuando obramos de esa manera, normalmente nos estrellamos. ¿A alguien le ha pasado esto? Que alce la mano. A todos nos ha pasado. Honestamente, yo creo. Aquí todos hemos sido adolescentes, jóvenes, y creo que todos podríamos decir algo al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, ¿no? La primera parte de la reflexión del día de hoy versa fundamentalmente acerca de esto, de la conciencia que tenemos que tener en el ejercicio de nuestra libertad de lo que nos propone Dios, de que sigamos su camino. Ahí está la libertad comprometida. Me explico, nuestra libertad de decir, pues voy a confiar en Dios, voy a seguir el camino que Dios me propone. Hemos escuchado el Salmo responsorial del día de hoy, el Salmo primero, es el primer Salmo de la palabra de Dios. El Salmo primero, que precisamente se titula Los dos caminos, se titula así. Y hemos escuchado el texto de Jeremías, ¿no? Un texto bastante fuerte, tenemos que entenderlo muy bien, tenemos que explicarlo, ¿de acuerdo? Eso que dice la palabra de Dios en Jeremías, ¿vale? Muy bien, ambos más o menos tienen como la misma estructura, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone en las criaturas, ¿no? Su confianza, ¿no? ¿De acuerdo? Será como el cardo en la estepa, ¿no? O sea, un cardo, ¿sabéis? ¿No? Es un cardo, bueno, además de pinchar, pues sí, pero un cardo es como un cactus, algo así, más o menos, ¿no? Es una planta propia de un territorio más bien como desértico, ¿no? De hecho, la estepa en sí mismo es un territorio como más bien desértico, ¿de acuerdo? Pues donde no hay agua, pues normalmente lo que se da es eso, ¿no? Y normalmente estas plantas, ¿no? No son plantas como muy así, como muy... no, son plantas más bien ásperas, ¿no? Cuando tú vas a un territorio así un poco, pues, ¡ay, qué bonito este cactus! Normalmente no es bueno, ¿no? Me explico, o sea, mira este cardo. No produce como, no es lo mismo, no es la misma experiencia de una situación desértica, de una situación como infecunda, no es lo mismo a una situación donde hay agua, donde los árboles de algún modo tienen un follaje extraordinariamente verde, donde hay frutos, a pesar del estío, a pesar del verano fuerte, cuando hay algo que está al lado del agua, siempre ahí lo que se produce es vida, fruto. ¿Me explico? Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Bendito aquel que pone su confianza en el Señor. Bendito aquel que de alguna manera se fía de Dios. Será eso, ¿no? Será como el árbol plantado al borde de la sequía, cuyas raíces no beben agua y a pesar del estío, a pesar del clima difícil, mantendrá, ¿no? Pues su fruto, mantendrá su belleza. Y es verdad que cuando nosotros notamos que hay un territorio donde hay pues todas estas características, normalmente, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues que hay que pasar tú por un lugar donde llueve y donde hay vida, donde en primavera con la flor. Y que tú, pues evidentemente la comparación que hace la palabra de Dios es muy diciente. Ahora, hay que aclarar algo que es importante acerca de la confianza, ¿no?
Porque ha dicho, maldito aquel que pone su confianza en maldito aquel que pone su confianza en las criaturas. ¿De acuerdo? Hay que entenderlo bien, porque evidentemente no se trata de que entonces aquí todos desconfiemos, ¿no?, los unos de los otros, ¿no? Porque como la palabra de Dios dice eso, entonces no hay que confiar en nadie. Pero hay que desconfiar de las intenciones de esta que viene aquí. No se trata. Además tenemos que tener una sana confianza, tenemos que construir una confianza en las relaciones humanas que se basan en la honestidad, que se basan en la bondad, que se basan en la justicia, ¿no? Es verdad, necesitamos aprender a confiar los unos a los otros. Si no confiáramos, digo, tú en la panadería, este pan me envenenará. No, tú tienes que confiar en las personas. Pero esa confianza de la que estamos hablando no es la confianza última, en donde sostienes tu vida. O dicho de otra forma, ¿no?, en quién te sostienes para el desarrollo de tu existencia. ¿De acuerdo? Es como la seguridad última del corazón, ¿me entendéis? Y la seguridad del corazón no puede estar puesta en una criatura. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi seguridad última no puede estar puesta en una criatura? ¿Por qué no puedo convertir a una criatura en mi Dios? ¿Por qué no puedo convertir a una criatura en mi Dios? Porque nosotros somos contingentes. Porque en nosotros hay debilidad y flaqueza. Porque nos podemos equivocar. Porque de alguna manera yo no le puedo pedir a una persona que es frágil y débil que sea el sostén de mi existencia. Mirad, os voy a decir algo con el corazón. Normalmente en confesión, en dirección espiritual, a veces nos encontramos con personas que tienen un drama tremendo. Un drama tremendo. Porque por alguna razón, la que sea, ¿no?, la muerte de un ser querido, un desamor, de repente, ¿no?, esa confianza que habían puesto en una criatura se difumina. Ley de vida en sí, ¿no? ¿Me explico? Alguien puede en algún momento, no sé, tener la frustración de tener, por ejemplo, una ruptura, ¿no?, a nivel sentimental. Si toda mi confianza está puesta en esa persona, si yo mi vida la hacía girar en torno a esa persona, que era como mi Dios, la ruptura que produce es un drama. Un drama que hace que las personas no le encuentren sentido a la vida. Genera una honda herida y profunda herida en el corazón que hace que en algún determinado momento parezca que ya no hay ni siquiera razones para vivir. ¿Me explico? Dios conoce muy bien nuestro corazón y sabe perfectamente que a veces tenemos la tendencia de poner nuestra seguridad en cosas contingentes. Por eso dice esto. Lo dice para que entendamos que podemos llegar a hacernos daño si ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad en algo que es contingente. Pero podría decir lo mismo del dinero, podría decir lo mismo de la belleza, ¿me explico? Podría decir lo mismo de los logros humanos, de la reputación, en fin, de tantas cosas donde intentamos poner nuestra seguridad y nuestra confianza, pero que al ser contingente, cuando la perdemos, cuando se nos debilita, el piso se tambalea. Y lo que te dice Dios es, yo estoy siempre, yo permanezco siempre. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Aunque todos te defrauden, yo no te voy a defraudar. Aunque muchas veces sufras las consecuencias del desamor, yo te amaré siempre. No sigas llorando por ese tontorrón. No. ¿Me entendéis, no? Yo voy a estar siempre. Yo te voy a sostener. Yo voy a estar ahí cuando me necesites, porque soy Dios. Y eso va ligado al concepto de Dios. ¿Me explico? Alguien que permanece siempre en tu vida. Por eso tiene sentido que yo sostenga mi vida en algo que está siempre. No sé si me entendéis. Y yo estoy seguro y convencido que esto muchas veces lo entendemos sufriéndolo. ¿De acuerdo? No significa que no podamos confiar en las criaturas, pero debemos saber confiar en ellas y aceptar que las criaturas no pueden ser Dios.
Tened cuidado con ello, porque lo que la palabra de Dios dice es extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces, ved lo que de algún modo promete el Señor. El Señor promete, evidentemente, que se produzcan frutos, que vayas creciendo, que vayas madurando en la vida. A veces estamos estancados porque no comprendemos esta realidad. A veces hay personas que experimentan una enorme frustración porque no sienten en quién tienen que apoyarse. Incluso la persona que se siente desolada, que es algo que se puede entender, ¿vale? Pero una persona que se siente desolada porque de alguna manera, ¿no? Pues no encuentra en dónde ha perdido de vista que el Señor está presente siempre. Y si de algún modo descubriera, ¿no?, en esa desolación que el Señor está a su lado, podría en algún momento recuperar, ¿no?, aquello que necesitamos, que es la motivación para poder sostener nuestra vida y seguir caminando hacia esa meta que todos queremos, que es la felicidad. Claro, si no está ese fundamento, si esa situación se diluye en nosotros, ¿qué vamos a tener? Pues un enorme sufrimiento, una enorme, pues eso, frustración, y no vamos de alguna manera, de ninguna manera, a encontrarnos con esa felicidad que busca y anhela el corazón. Es una gran lección que el Señor nos da a todos, porque todos hemos sufrido el poner toda la confianza de nuestro corazón en algo caduco. Todos lo hemos sufrido, yo mismo. ¿De acuerdo? Así que no es una cuestión de, ¿no?, lo está diciendo por esta. No. Todos en algún momento hemos vivido esa realidad y tenemos que aprender esa maravillosa lección. Pon tu confianza en el Señor. Entonces, la primera parte de la reflexión del día de hoy consiste en que nos podamos convencer todos que es ahí a donde tenemos que dirigir nuestros pasos, donde tenemos que comprometer nuestra libertad. ¿De acuerdo? En obrar conforme a lo que Dios plantea, en la confianza que nos da el saber que Dios nos ama. Y que Dios, lo que de alguna manera dispone para todos nosotros, los medios de gracia que el Señor dispone para nuestro crecimiento y nuestra maduración, están orientados a nuestra felicidad. Fíate de Dios. Esta semana estábamos escuchando el libro del Génesis. La tentación a Eva, ¿no? Bueno, no la leímos porque era el día, ese texto se iba a leer el día de los santos Cirilo y Metodio, ¿no?, que tenía lecturas propias. Pero en Génesis 3, cuando la serpiente primordial llega a la mujer, lo primero que hace al conversar con ella es hacerla desconfiar de Dios. Es verdad, mujer, que ese Dios aburrido, ¿no os permite comer de ningún árbol del jardín. Menudo Dios, todo lo quiere para Él, todo para Él. Y a ti no te deja disfrutar de que empieza el diálogo. Eva dice, no es verdad, Dios nos deja comer, pero nos ha prohibido comer de estos árboles. Y dice la serpiente, es que Dios sabe perfectamente que si vosotros coméis de este árbol, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal, seréis autosuficientes e independientes. Y eso es atrayente, no depender, ¿de acuerdo? Está en el origen mismo de la tentación, ¿no? ¿De acuerdo? Y nosotros lo vivimos, ¿no? Lo vivimos, ¿no?, ante situaciones concretas de lo que Dios nos pide. Siempre lo que Dios nos pide, normalmente intentamos comprenderlo siempre a la luz de la palabra y de la enseñanza fundamentalmente de la iglesia. La iglesia te engaña. La iglesia te engaña. Te lava la cabeza. Es lo que quieren las perras. ¿No? Pero la iglesia, ¿no ven los curas esto? Todo desconfianza. La iglesia te manipula, ¿no? Los Illuminati. Curiosamente, al perder la referencia y al dejar que de alguna manera esa realidad nos someta al arbitrio de nuestro libre albedrío, al final es como si andáramos perdidos en sí. Al final la vida nos da unas cuantas lecciones, ¿no?, de lo que significa de alguna manera vivir en ese libre albedrismo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si me entendéis, espero que lo entendáis. Y si lo entendéis y todos de algún modo estáis de acuerdo, ¿sí? Sí. Claro, aquí está el cura lavando la cabeza. No, si todos estáis de acuerdo ante esa apreciación de la invitación que nos hace el Señor, te llegaríamos a ese punto y es decir, vale,
Vale, voy a poner mi confianza en el Señor, así que voy a emprender el camino que Él me señala, ¿no? Y entonces nos vamos muy contentos por el camino que el Señor nos señala y nos encontramos con una sorpresa. Una sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? Que ese camino no es como de algún modo nosotros nos hemos imaginado la felicidad, ¿de acuerdo? Porque el concepto de felicidad es muy epicúreo, ¿no? Es muy de los hobbits del Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos, hay dimensiones en la vida de la persona, y así lo quiso Tolkien, no sé si todos han visto El Señor de los Anillos, pero el hobbit es el del cachondeo, ¿me explico? El hobbit es el de la vida alegre, todo fiesta, ¿me explico? Y cuando todo lo vemos de esa manera, evidentemente es felicidad. ¿O acaso no nos damos cuenta de eso? ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, es como ir tú en tu coche con tus amigos, con el reggaetón a todo. ¡Qué felicidad! ¿Qué maravilla! ¡Qué dicha y qué alegría! Así es como nosotros percibimos la felicidad muchas veces, de una manera mucho más, vamos a decirlo así, de una manera mucho más instintiva, más satisfactoria, más dentro del ámbito de los placeres. Entendemos la felicidad como placer. Entendemos la felicidad muchas veces como ausencia de problemas. ¿Me explico? ¿Felicidad? ¿Cuál? Yo estoy aquí en la playa, ¿no? Con mi piña colada, ¿me explico? Qué bien. Encima, ¿no? Pues están haciendo un masaje. No, pues, qué felicidad más grande. ¿Me explico? Y encima no estoy en Murcia. Calor ahí. Pues, ¿sí? Y lo mejor de todo, me vine sin mi marido. ¡Qué felicidad más grande! ¿No? Sin problemas, sin dificultades, donde nada, ¡qué felicidad! Siempre de algún modo que pensamos en cuestiones relativas a la felicidad, siempre estamos pensando en satisfacciones. Siempre. Claro, porque de algún modo es lo que de algún modo ofrece el mundo en sí, como tal. Ahora, ¿son ilegítimas? A ver, la experiencia de la vida del hombre te lleva a que en algún momento te encuentres con situaciones que son gratificantes, ¿de acuerdo? Pero no se pueden convertir en el fundamento de la búsqueda de tu felicidad. ¿Por qué? Porque la vida es exigente. Y en la vida hay problemas. Y en la vida hay sufrimientos. Y en la vida hay situaciones que nos ponen a prueba. La vida no es fácil. Si tú pretendes que la vida no tenga eso, vas a huir de la realidad. Ahí donde tenemos que entender tantas situaciones dramáticas que no pretendemos ni juzgarlas ni condenarlas, pero que son fruto fundamentalmente de esta exigencia que se plantean los hombres. Si yo quiero huir de toda esta realidad, yo puedo estar borracho todo el día y no me voy a enterar de la vida, porque al final, pues el trago, el alcohol, lo que va a hacer fundamentalmente es que me va a alienar, no me va a llevar a enfrentar los problemas y me va a mantener en una situación, al igual que la droga. Al igual que las muchas veces, ¿no?, que en algún momento huimos de la realidad atrapados por las pantallas. ¿Me explico? Donde nos alienamos. Donde podemos pasar perfectamente 2 horas, 3 horas, 4 horas, no dormir. ¿Me explico? Por ver las series, por ver los videos de Instagram. Y ahí vamos. Haciendo que la vida sea algo como ausente de lo que realmente es necesario que tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Porque la vida nos plantea retos muy interesantes, porque son retos que nos ponen a prueba y nos purifican. Porque la vida, ¿no?, se circunscribe dentro de un ámbito que de algún modo, a la luz del cristianismo, plantea evidentemente un trabajo de purificación interior. Cuando yo inicio ese camino, cuando voy por el camino del Señor, inmediatamente el Señor me recibe: ven aquí que te voy a purificar. Y ahí ya, de alguna manera, ya no nos gusta tanto. Fijaos, ¿dónde está la garantía? Porque hemos dicho que tenemos que confiar en el Señor, pero si cuando yo veo la cruz ahí ya me da miedo. ¿Me explico? Cuando yo quiero empezar por este camino y el Señor empieza a purificarme y a quitarme cosas, ¿no? Porque el Señor empieza, evidentemente, a purificar y a trabajar en el corazón y a despojarlo de todo aquello en lo que estamos de alguna manera atados. Claro, evidentemente el Señor nos tiene que ayudar, pero a nosotros nos duele esa situación.
¿Vale? Nos duele esa situación. ¿Por qué? Porque estamos situados dentro de un mundo que comprende de manera inadecuada el camino de la realización plena. Es como pensar, ¿no? Todos aquí somos conscientes de que, digamos, las cosas buenas, las cosas que valen la pena, necesitan esfuerzo y dedicación. ¿De acuerdo? Todos queremos esas cosas, pero cuando de alguna manera tenemos que enfrentar el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación, ahí ya... ¿Me explico? Yo puedo decirle no a una persona, mira, estudia medicina. O no, un médico y tal, ¿no? Pues oye, genial en la medicina, qué maravilla, encima, ¿no? Pues eso, ¿no? Pero tienes que estudiar, y mucho. Uy. ¿No habrá algo más fácil? Influencer, TikToker, algo así, ¿no? No es más fácil. ¿No estos que ganan un pastón haciendo esto? ¿No? Y la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Porque el sacrificio, el esfuerzo, hoy se valora como algo como algo negativo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado en algún momento a plantear que la ley del mínimo esfuerzo es garantía de una felicidad más rápida de alcanzar, ¿me explico? Sin necesidad de pasar por todo ese proceso. ¿Y qué os parece eso dentro de lo que es el desarrollo de la persona y su búsqueda, ¿no? de purificación interior? Pues un desastre. Un desastre. Si el Señor nos muestra un camino, que es el camino de la cruz, porque es el Señor... A ver, hoy hemos escuchado una lectura que está para eso. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Fijaos que tiene un contexto específico. Había muchos que no creían en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. ¿Me explico? Eran esos se llamaban normalmente los saduceos y gran parte era de los sacerdotes de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, por eso San Pablo dice, oye, hay algunos de entre vosotros que dice que no existe la resurrección, que no existe la resurrección de entre los muertos. Pues, oye, si Cristo, que nosotros basamos nuestra fe en la resurrección de Cristo de entre los muertos, si Cristo no ha resucitado, pues vana sería nuestra fe. Y uno puede pensar, ¿por qué existía esa resistencia? ¿Por qué en algún momento algunos no creían en la resurrección? Porque solo pensaban en ¿qué? En lo espiritual. No pensaban que de ninguna manera nuestro cuerpo tuviera que vivir también un proceso, ¿no? de purificación y sobre todo, ¿no? vivir ese proceso de pasar de la muerte a la vida. ¿De acuerdo? Porque para ellos lo único importante era el alma, lo espiritual. Lo demás no tiene sentido, solo se circunscribe a esta vida. Pero para nosotros los cristianos y para nuestra fe en Cristo Jesús, la resurrección es una prueba de que aunque esto sea caduco, aunque la muerte haga parte de nuestra vida, la resurrección es una respuesta contundente por parte de Cristo a quien ha perdido la esperanza y la confianza de lo que acontece más allá de esta vida. ¿De acuerdo? Y que le da sentido a todo cuanto de algún modo obramos para poder alcanzar, ¿no? esa meta definitiva que es la vida eterna. ¿Y por qué hemos de confiar? Ahora os muestro la consecuencia. ¿Por qué hemos de confiar que algún día alcanzaremos los méritos de haber obrado conforme a las enseñanzas de Cristo en la caridad? Porque Cristo, al vencer la muerte y al resucitar de entre los muertos, nos hizo ver que la caridad y que el amor tienen una trascendencia. Y que por tanto, incluso lo que somos como personas, con nuestros propios cuerpos, estamos llamados a ser partícipes de esa gloria y de esa inmortalidad. ¡Demuéstramelo! Pues Cristo, ¿cómo lo hace? Resucitando de entre los muertos. Y nos ha mostrado que aunque haya pasado por el sufrimiento, por el dolor y por la muerte, que ya sabemos que la muerte es una de esas cosas que nos pone a prueba, Él ha alcanzado la victoria frente a todo eso, la ha impregnado de sentido y a pesar de esa realidad ha conseguido el premio y el anhelo definitivo de nuestro corazón. Su resurrección es una bocanada de esperanza y de confianza para nosotros que vamos recorriendo este mismo camino, que vamos detrás del Pastor eterno de las almas. Él nos dijo a nosotros, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, hay un ejercicio de abnegación, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es lo que yo podría decir. Hermanos, ¿no?
El que quiera seguir al Señor, que cargue con su cruz y le siga. Por eso las iglesias están llenas. El mensaje, que cargue con la cruz y siga al Señor, porque evidentemente cruz significa para nosotros abnegación, muerte a nosotros mismos, muerte a tu orgullo, muerte a tu vanidad, muerte a tus desórdenes, muerte a todo aquello que en algún momento contradice, ¿no?, el proyecto que Dios quiere para contigo. Cuando vemos todo eso, uy. Por eso el Señor tuvo que pasar primero Él. Él pasó sin que tuviera que pasarlo, porque es el Hijo de Dios, evidentemente, sin que tuviera que pasarlo. Siendo consciente de nuestra limitación, nuestra debilidad, cargó sobre sí lo que para nosotros es difícil, arduo, complicado, etc. Y quiso darle un sentido, y quiso devolvernos a nosotros la capacidad de confiar, de que somos perseverantes en el amor. Al final se conseguirá esa meta. O sea, quiere decir que esto es como la lógica de la vida, ¿no? Un trabajo de constancia, de perseverancia, de sacrificio en el sentido de oblación, entrega de nuestra propia vida para poder conseguir los méritos, para poder alcanzar la plenitud, que está más allá de esta vida, de hecho, porque la felicidad plena es el cielo. Y todo queda como entonces hay que sufrir para luego gozar. No, porque el Señor nos demuestra que su experiencia en medio de todo ese sufrimiento es una experiencia de plenitud, de vida y de paz. Lo que el Señor nos ayuda es a saberlo sufrir y a sufrirlo con sentido, porque la vida es seria, la vida es exigente. Solo necesitamos darle sentido para que nosotros podamos florecer y podamos ser partícipes también de la resurrección. Cristo es la garantía. Por eso en el fondo, ¿qué decimos? ¿Qué dice ese cuadro? ¿Qué dice ese cuadro? Jesús, en ti confío. Porque ha resucitado de entre los muertos y porque ha alcanzado la victoria frente a todo aquello que aparentemente nos escandaliza y nos limita y nos impide de alguna manera asumir con responsabilidad y con compromiso el misterio de nuestra propia existencia. Si tú rehuyes a esa exigencia, jamás vas a crecer y jamás vas a ser plenamente feliz. ¿De acuerdo? Que es un poco como está escrito el Evangelio de las Bienaventuranzas en San Lucas. ¿Eh? Ya vamos terminando, ¿eh? Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. ¿Vale? Pensad que después del frío, viene el sol, vendrá la felicidad. Pero por lo pronto hay que aguantar. El Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy viene a culminar toda esta reflexión profunda. Creedme, hermanos, que la reflexión del día de hoy es muy importante, de verdad, de corazón. Eso lo dice todos los domingos, pero la de hoy es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Fijaos lo que dicen las bienaventuranzas, ¿no? El Señor que baja del monte, ¿qué estaba haciendo en el monte? No sé, haciendo ejercicio, ¿no? 8.000 pasos. El monte estaba, pues, con Dios, deleitándose, ¿no?, en el encuentro con su Padre. Ya sabéis que el Señor pasaba horas en diálogo continuo con su Padre. ¿Y por qué era necesario eso? Para confirmar la voluntad de Dios para con su vida. O sea, lo que hacía él era confirmar el camino que tenía que seguir. Y ya sabéis que el Señor también nos muestra, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, también nos muestra las resistencias propias de lo humano, como en Getsemaní, ¿no?, que tiene que vivir con angustia el cumplimiento de la voluntad de su Padre del cielo, ¿de acuerdo? Pero bueno, baja del monte, se encuentra y empieza a llegar gente, ¿no? Gente que quiere seguir al Señor. ¿De acuerdo? Venidos de Jerusalén, de Judea, ¿no? Venidos de toda Galilea, de la Transjordania, de Siria, en fin, de todas las regiones geográficamente accesibles al lugar donde mucha gente que venía a buscar, ¿qué? Una respuesta, que venía con inquietudes, que venía con la sensación de buscar una respuesta que pudiera darle consuelo y fortaleza a su corazón. Claro, muchos quieren seguir al Señor. Mirad, os voy a decir una cosa, ¿no?
Uno podría pararse aquí y decir cosas que os gustaría escuchar. ¿Me explico? Y a lo mejor eso también sería guay. Pero el Señor, al ver el optimismo, ¿no?, de todos estos que decían, vamos a seguir al Señor, vamos a seguir al Señor, pues pasa con muchos de nosotros que tenemos a veces ese impulso, ¿no? Incluso los que tenemos fe, tenemos ese impulso, tenemos esa motivación. Sí, y uno se lo pregunta a la gente, ¿quieres seguir al Señor? ¡Sí! Todos de algún modo tenemos ese optimismo. Entonces el Señor dice, bueno, pues ya os voy a aterrizar para que no os sorprendáis y sobre todo para que encontréis en mi palabra, la fortaleza necesaria para recorrer este camino. Dichosos los pobres. Desde la perspectiva del mundo es dichoso un pobre. Un pobre, ¿digo? Un pobre es una persona que de alguna manera no pone su confianza y su seguridad en lo que tiene. ¿Me explico? Está, vamos a decirlo de esta forma, despojado. ¿De acuerdo? Por eso la contrapuesta es, hay de los ricos que ya tienen su consuelo, lo que dice después, porque en el fondo parece que lo material es lo que de alguna manera genera felicidad. ¿De acuerdo? Ahí dice, dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Sí, claro. Se nos abren los ojos así, hay que tener pasta. Y nos creemos esa apreciación. Nos creemos esa apreciación y muchas veces nos planteamos que la seguridad y la confianza que nos llevaría en algún momento a sentirnos felices a tener una vida llena de riquezas. Pero hermanos, de verdad, de corazón os lo digo, y esto tiene que ver no con el hecho de tener riquezas, ¿no? Porque hay gente que tiene bienes materiales, ¿no? No significa que miremos hacia el Torreal y digamos, ¡uy! ¡Ay de vosotros! ¿No? O que miremos a un barrio, ¿no?, menos, no sé, ¿no?, cuál barrio podría ser en ese aspecto un barrio pobre, ¿no?, un barrio así, y digamos, vosotros sois los bienaventurados. No es una cuestión material en sí, tiene que ver con el corazón. ¿En dónde pones tu confianza? ¿En dónde pones tu seguridad? Lo material es caduco y cuando tú pones tu confianza en tener cosas, aunque tengas todo lo que tú... al final tu corazón va a tener vacío. De verdad, de corazón os lo digo. ¿Ya? El que así se pone así, allí en el mar. Ay, si yo tuviera ese yate. Sería más feliz. ¿No? Quien va con su... no sé... con su 300, no sé cuál es el Peugeot más antiguo, el 206, no sé, con su pobre Peugeot ahí que no, y va a pasar, ¿no? El Super Audi, ¿no? En fin, no, el Tesla, ¿no? Que el conductor va así. Es que si yo tuviera eso, sería más feliz. Aunque tengas todo eso, no serías feliz si tu planteamiento de la felicidad está puesto en lo material. Dios lo sabe y Dios nos ama. Suponed que vosotros sois ovejas del rebaño del pastor y el Señor conoce vuestro corazón y sabe que sois codiciosos, ambiciosos y posesivos. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor te va a hacer ver la contingencia de esa realidad. Porque te quiere. Por eso el camino del Señor es un camino de despojamiento, es un camino de humildad. Quien ha recorrido este camino lo sabe, que el Señor nos va llevando por un caminito de humildad. Bienaventurados los pobres, porque esa humildad que abre, ¿qué hace con tu corazón? Lo abre para experimentar la verdadera riqueza. ¿Me explico? No lo desprovee para dejarlo desprovisto, lo desprovee para que pueda encontrar la verdadera riqueza. ¿De acuerdo? Para que pueda encontrar la verdadera riqueza. Dichosos los que lloran. Bueno, creo que, no sé si lo primero dice hambre o los que lloran. Dichosos los que tienen hambre, creo, me parece que es lo primero que dice. Dichosos los que tienen hambre. Como muchos de vosotros, si no vinisteis desayunados. Si vinisteis sin desayuno, salí de aquí. Yo pensé que esto era más rápido, ¿no? Ir a tomarnos algo. Dichosos los que... Pero no estamos hablando de un hambre material en sí, evidentemente, ni una hambre ni sed material. Hay cosas de las cuales tenemos hambre. Tenemos hambre, por ejemplo, hambre y sed de justicia, dicen las bienaventuranzas según San Mateo, hoy estamos hablando de las de Lucas, ¿de acuerdo? Hambre y sed de justicia.
Tenemos hambre, o sea, tenemos necesidades en sí, ¿de acuerdo? Y sabemos que tenemos esas necesidades porque en algún momento, lo que hay en este mundo no las satisface. Porque el sentido de justicia que hay en el mundo, la forma como establecemos las relaciones en este mundo, evidentemente, pues muchas veces nos defraudan en sí. Y vivimos, evidentemente, pues esa situación en nuestro corazón. Por eso el Señor tiene que hacerte descubrir esa hambre. Porque el Señor tiene la capacidad de ofrecerte respuesta. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Qué te ofrece el Señor? Su misericordia. ¿Tienes hambre y sed de bondad? ¿Qué te ofrece el Señor? Te ofrece amor. ¿De acuerdo? Es importante que en algún momento entendamos esto. Es el Señor quien quiere ofrecerte a ti, tiene que ofrecerte a ti la capacidad de llenar las verdaderas expectativas de tu corazón, porque de lo contrario te quedarás con las expectativas materiales. ¿Y de qué tendrías hambre si lo vemos a la luz del mundo? Un chuletón. Y ahí pondrías tu vida. ¿Me explico? Hoy el chuletón, mañana una paella con mariscos de bogavante. Y un vinico, hombre, un vinico, ¿no? En fin, de estos, ¿no? De buen vino y tal. Y tu vida estaría girando en torno a esas satisfacciones, a esas realidades. Y dice, dichosos los que ahora, ¿no? Estáis saciados, ¿no? Porque tendréis hambre. Porque si vivís en esa lógica, al final vuestro corazón tendrá hambre de lo que verdaderamente es necesario. Y puedes satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Como el que de alguna manera sacia, y los que vienen y, ¿dónde estuviste estas vacaciones? No, estuve en Bora Bora, ¿no? Y tú parecido, Moratalla. Pero bueno, en fin. Y a lo mejor tú sufres porque tus vacaciones no son unas vacaciones exóticas y tal, porque piensas que la felicidad está en ello. Y no tiene que ver con ello. Tus necesidades, lo que quiere satisfacer el Señor no tiene nada que ver con eso, porque al Señor no le importa. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces nosotros ponemos esa realidad y por eso vivimos las frustraciones. Lo que sembramos a largo plazo es vacío. Dichosos los que lloran. Ahora, evidentemente, aquí no es llorar, ¿no? En el sentido, hombre, el sufrimiento hace parte, ¿no? De la experiencia de la vida del hombre, ¿no? De acuerdo. Pero es verdad, ¿no? Que ante la situación del sufrimiento, Cristo nos propone a nosotros un camino, ¿no? Un camino de ofrecimiento, ¿no? De que no nos ensimismemos en el sufrimiento, de que aprendamos a darnos cuenta que la vida nos va a plantear muchas exigencias y lo que tenemos que hacer es aprender a ofrecernos con Cristo, que es lo que Él nos invita, ¿de acuerdo? A que nuestro sufrimiento adquiera un valor redentor. Esa es la clave fundamental. O sea, eso quiere decir que en la vida vamos a llorar, vamos a perder a un ser querido, vamos a enfermarnos y se van a enfermar personas queridas. Vamos a tener de alguna manera situaciones donde podemos ser, evidentemente, vivir estas situaciones de las que hablábamos, ¿no? A lo mejor que nos echen de un trabajo, que no tengamos claro si vamos a llegar a fin de mes, que vamos a tener un montón de sufrimientos. Tenemos dos opciones. Amargarnos, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, despotricar de la vida, porque de alguna manera, ¿no? O tenemos la posibilidad de acoger lo que el Señor nos dice. Si tú de algún modo, si tú lloras, yo he llorado contigo. Si tú sufres, yo he sufrido contigo. Si se ha muerto un ser querido, yo he estado ahí contigo. No sé si me entendéis. Acoge el consuelo y la fortaleza que Dios te da. Y estoy convencido que con eso podremos enfrentar todas las situaciones difíciles que hay a nuestro alrededor. Porque el otro camino sería huir de ello. Huir del sufrimiento. Una táctica que se utiliza mucho hoy en nuestra sociedad actual y que lo que hace es alienar a las personas y hacerlas esclavas y dependientes de desfogues, ¿no? Donde se olvida uno de la realidad. No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Y por eso muchas veces no tenemos orden en las situaciones de ocio o en las situaciones donde también es importante que el hombre se desarrolle, porque son partes integrantes de la vida del hombre, pero no para que te escapes de la realidad. Es más, os cuento un escape de la realidad que a veces tenemos que corregir. A veces uno no quiere enfrentar las cosas que tiene que enfrentar en casa y se la pasa en la iglesia. Que a veces uno no quiere enfrentar cosas que tiene que enfrentar en su realidad y es mejor desfogarse y vivir todo el día en la iglesia.
Podemos huir de nuestra responsabilidad, huir escondiéndonos en las cosas de Dios. Porque Dios lo primero que te va a decir es que yo estoy aquí bien en la iglesia y aleluya, gloria a Dios. Sí, pero ¿y tu casa? Tienes que enfrentar esa realidad. Cuando tú huyes de la realidad, tu piedad, en ese caso, se tambalea, se debilita. Señor es... Claro, es el Señor. Que nos tiene muy calaos. Y que nos hace la invitación en algún momento a ser conscientes de ello. Hay que enfrentar la realidad tal cual es. Y por eso, cuando en esa realidad tenemos que vivir sufrimientos, el Señor pretende ser para nosotros fuente de consuelo y nos ofrece sentido para que podamos vivir esa realidad y encontrar la forma de saberlo sufrir con paz. Porque es la clave fundamental. Así que el que piensa que la vida es no sufrir, se equivoca. ¿De acuerdo? Pues, Padre, ¿no podríamos participar de la gloria y la resurrección sin cruz? A veces pretendemos, ¿no? También lo corrijo, y con cariño y con amor. A veces pensamos que lo espiritual es mear agua bendita. ¿Me explico? O sea, ¿no? O sea, a ver, lo más grandioso de la santidad es aterrizar a Dios en lo que vives, en lo cotidiano. No intentes alejarte de la realidad pensando que las sensaciones espirituales son las que te van a hacer mejor cristiano. Un cristiano es el que aterriza a Cristo en su situación de vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en cada exigencia, donde lo que se nos pide es ser testigo de la verdad, testigo del Evangelio del amor. Ahí es donde realmente la santidad se vuelve fecunda. ¿Me entendéis esto? Por eso dichosos los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo, fortaleza y esperanza. Y aquellos que reís, en el sentido, ¿no? No el que se ría. No. Aquí estamos hablando de los que aparentemente no viven en la vida loca, ¿no? La risa de la desfachatez, ¿no? Del desorden, aquello, y yo soy feliz. ¡Qué felicidad! Sí, pero esa felicidad, como lo decimos muchas veces acerca de los perfiles de redes sociales, donde hay muchas personas que muestran una imagen de felicidad, que es lo que interesa fundamentalmente, que todo el mundo piense que mi vida es lo mejor de este mundo, y por dentro, en su realidad, sin la pantalla, sin la cámara, sin las redes, una amargura extraordinaria. ¿Para qué? ¿Para qué, de alguna manera, seguir atendiendo a lo externo si lo que realmente le ofrece crecimiento y maduración a nuestra libertad es lo que llevamos dentro? Dichosos vosotros cuando os excluyan, proscriban, insulten, calumnien por el nombre de Cristo. ¿Tú has decidido caminar por el camino de la fe, por el camino de la vida cristiana? Pues no te van a entender. El mundo no te va a entender. Por eso no podemos de alguna manera contentar al mundo. ¿Para dónde vas este domingo? A la montaña. ¿Y qué vas a hacer a la montaña? Y uno piensa, si digo que voy a misa, van a decir, este es un... no sé, ¿no? O sea, ya hoy en día, no solamente el hecho de considerarnos cristianos, sino el hecho de vivir cristianamente en sí, va a plantear, evidentemente, una relación de oposición, porque el mundo no te va a entender, o vas a ser como una especie de denuncia permanente para el mundo. Si tú de algún modo no haces lo que el mundo quiere que hagas, evidentemente vas a encontrar una resistencia. Entonces, a veces pasa que para poder lidiar con esta realidad, entonces intento contentar al mundo. ¿Me explico? Y eso es muy mal negocio. Tenemos que aprender, fijaos, ¿no? El ejemplo que pone Jesús. No trataron así a los profetas en la antigüedad, los que fueron fieles, los que en algún momento quisieron que el pueblo cumpliera la voluntad del Señor, fueron perseguidos y ajusticiados. Y tenemos que aceptar eso.
Ahora, no para responder, evidentemente, ¿me explico? No para responder, no es que tú, pues voy a ese que me dijo que a dónde iba, que a misa, pues voy a decir, no, tampoco, porque eso tampoco tiene caridad. O sea, no hay que chocar con el mundo, es innecesario que choques con el mundo. Tenemos que aprender a aceptar esa resistencia y vivirla con paz. Si no te entienden, pues no te entienden, ya está. Tú sigue viviendo tu vida, que algún día tu testimonio seguramente le ayudará a esas personas, con tiempo, con tranquilidad, no os preocupéis. Cuando yo vi mi conversión, yo jugaba fútbol, ¿no? Tenía un equipo de fútbol y tal, en fin. Entonces yo empecé pues a cambiar muchas actitudes, evidentemente, como pasa normalmente, pues cambiar actitudes, pues ya no iba pues a... ya no me... Pues, en fin, me explico, uno va cambiando cosillas que Dios va cambiando en tu corazón. Íbamos a jugar un partido de fútbol, teníamos nuestros camerinos y yo abrí mi camerino, una foto del Papa, una vela y todo el mundo riéndose. ¿La verdad? Bueno, ahí el bullying. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no se entiende, lo que no se comprende, se critica, se ataca, hay burla y tal. ¿Y yo qué hubiera sacado? Ponerme a discutir con ellos. Nada. Esperar. Tranquilidad. O sea, cuando en el corazón hay convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hay que dejar todo en las manos de Dios. Él ya se encargará. ¿De acuerdo? Y creedme de corazón, muchos de estos que en algún momento han jugado, pues fueron parte de mi vida, en la universidad, en los equipos de fútbol en los que jugué, hay algún momento en el que vuelven. Y normalmente la frase es, usted que está más cerca de Dios, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, ¿me podrías ayudar en este tema? Cada cosa a su tiempo y en su momento. No os preocupéis si el mundo no os quiere. Vosotros quered al mundo. Quered al mundo con compasión, con misericordia y sobre todo con testimonio. Con testimonio. Pero si vosotros, ¿no? En lugar, ¿no? Hay de vosotros, ¿no? Dice, ¿no? Hay de vosotros si al final intentáis contentar al mundo, ¿no? Porque al final, de algún modo, el mundo al final os come. Os come. ¿No fue lo que pasó con los falsos profetas y todos los que alababan a aquellos que les decían lo que querían escuchar los demás? Y cuando tú eres cristiano, tú cuando planteas la vida cristiana, siempre el planteamiento de la vida cristiana va a generar a veces dificultad. Solo te pido que lo hagas con caridad y con amor, no con imposición, no con pretendiendo ser portadores de la verdad. ¿Me explico? Porque de alguna manera sabemos perfectamente que la única forma de llegar al corazón de las personas es a través del mismo testimonio que hemos recibido de Cristo. ¿Cristo qué fue lo que hizo? Amó y se entregó. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle esa gracia especial para que de alguna manera vivamos en el espíritu de estas bienaventuranzas y podamos decir, sí, bendito sea el Señor por la forma como en algún momento vivimos nuestro desprendimiento, nuestra pobreza interior, nuestra humildad. ¿De acuerdo? Dichosos nosotros, porque de alguna manera entendemos lo que realmente tenemos que satisfacer en nuestro corazón, nuestra hambre y sed de justicia, de verdad, de paz. Dichosos nosotros, porque en medio de nuestros sufrimientos, apoyados en Cristo, podemos darle sentido y podemos ofrecernos con Él para que ese ofrecimiento sea fecundo. Dichosos nosotros, porque ese testimonio que genera una confrontación con el mundo nos permite ofrecerle a ese mundo esperanza. Aunque de alguna manera seamos juzgados, condenados, necesitamos ser perseverantes y constantes en ese buen testimonio. Dichosos vosotros si finalmente, ¿no? Como consecuencia de este camino, como lo dice el Señor, puerta estrecha, camino angosto, cuesta arriba, dichosos vosotros cuando lleguéis arriba. Y termino con una anécdota, ya no les molesto más hoy, de corazón, salvo que me digáis que no lo entendiste y lo vuelvo a repetir. Pero si más o menos lo entendisteis, solo me quedo con una última apreciación. Fijaos, una vez, ¿no? Estaba yo, a veces me voy con un grupo de personas a caminar, ¿no? Entonces nos fuimos a una ruta, que la subida era bastante complicada, ¿no? Y ahí íbamos subiendo y tal, la ruta complicada, y yo escuchaba el murmullo. El murmullo llama, cura desgraciado, ¿dónde nos ha metido? Algo así, más o menos, ¿no? O sea, en el buen sentido, pero que, y fíjate, y esto quién lo va a subir, y bla, 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 y la queja, y no sé qué, y yo ahí tranquilo, ahí, caminando, ahí, pues, todas las cabras estas, ¿no?, que iban detrás mío, pues, bueno, no todos, pues, llegamos al sitio, ¿no?
El Alto del Buitre, imagínate lo alto que estaba. Sí, se llamaba el Alto del Buitre, ¿no? Una cosa ahí, ¿no? Y de repente, ¿no? Cuando llegamos allí, y la perspectiva que había desde ese lugar era extraordinaria. O sea, no os podéis imaginar la sensación que produce estar en un pico, ¿no? O sea, la sensación de, ¿no? Y yo los escuchaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Padre! Yo. Claro. Sí, sí. Mira, asómate ahí. Sí. No, eso no lo hace Dios. Pero fijaos, una experiencia concreta de la vida, donde la exigencia, el esfuerzo, el sacrificio tiene su recompensa. Y muchas veces, claro, como no está anticipada, como no tenemos la motivación de hacerlo por anticipación, que es lo que nos pasa en la dimensión de la fe, la gloria, la inmortalidad, es algo que anhelamos y que seguro que cuando la consigamos va a ser lo más maravilloso que nos pasa en la vida. Pero tenemos que pasar por ese esfuerzo. Repito, aceptadlo. Yo entiendo las resistencias, entiendo las quejas, entiendo las dudas, todo eso lo entiendo. Y Dios lo entiende también. Y el Señor lo entiende. El Señor nunca te va a juzgar por eso, pero persevera, sé constante y alcanzarás la meta a la cual el Señor nos quiere llevar, que es a la felicidad plena. Fiaos de Dios. Termino con lo que empecé la reflexión. El que pone su confianza en el Señor alcanzará esa felicidad que busca nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¿Entendisteis? Sí, todo, desde el principio hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.